En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Este programa te lo ofrece tu farmacia de confianza con el apoyo de Vidafarma. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Otra vez de nuevo por aquí. Ha sido un placer, se nos ha hecho muy cortito, la verdad. Es algo que pasa raudo y veloz, como un rayo, ¿no? Bueno, miren, yo me gustaría también decirles que próximamente la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad, FAMA, y su Fundación 360 para la Autonomía Personal, quienes gracias a ellos tenemos la oportunidad de estar aquí con todos ustedes, van a dar, pues algo importante, que es un reconocimiento a personas físicas, a instituciones que han hecho cosas muy relevantes para las personas con discapacidad. Todos ellos han trabajado para mejorar su propia autonomía personal. Y el día 21, en el Paseo de la Castellana, se hará entrega de esos galardones, por lo cual les contaremos más adelante quiénes han sido premiados, porque en breve, este lunes, se hará pública esa nominación. Así que, nada, les iremos contando un poco y aquí les contaremos después también cómo han ido esa entrega de premios con voces en directo de cómo ellos han visto la evolución de las propias personas con discapacidad desde tiempos remotos hasta el día de hoy. Pero hoy vamos a centrarnos en temas muy importantes, como cada día que estamos aquí con ustedes, contándoles cosas pues que seguramente les van a interesar. Vamos a hablar de un tema pilar y fundamental, que es un método oncológico nuevo que está dando muy buenos resultados. Pero antes también les voy a contar pues cuestiones relacionadas con cómo reacciona el cuerpo humano ante factores agresivos, ¿no? Ustedes seguramente han visto a lo largo de la historia en distintos rincones del mundo rostros marcados por su propia determinación, por el sufrimiento. Hombres y mujeres que, al no encontrar otra forma de hacer escuchar sus demandas, recurren a lo que llamamos domésticamente, como diría aquel, huelgas de hambre como el último recurso de protesta. Un acto extremo, muy extremo, una decisión que enfrenta al cuerpo con sus propios límites y que muchas veces deja secuelas irreversibles. Hoy, en nuestro editorial, vamos a hablar sobre lo que realmente sucede en el organismo cuando una persona deja de alimentarse. Analizaremos cómo reacciona el cuerpo, en qué momento comienza el deterioro irreversible y, sobre todo, qué consecuencias puede llevar a tener una discapacidad para toda la vida. Cuando una persona inicia una huelga de hambre, en las primeras horas del cuerpo se mantiene estable. Las reservas de glucógeno en el hígado y los músculos brindan energía suficiente para que el organismo funcione con cierta normalidad. No hay síntomas evidentes, no hay dolor. Sin embargo, a medida que los días avanzan, la historia va cambiando. Entre el segundo y el quinto día, la falta de alimento obliga al cuerpo a buscar nuevas fuentes de energía. Sin azúcares disponibles, el organismo recurre a la grasa almacenada. Aparecen los primeros signos de desgaste, fatiga extrema, mareos, falta de concentración. Y para entonces el metabolismo comienza a ralentizarse y el cerebro, privado de glucosa, empieza a funcionar con menor eficiencia. Ya después de 2 semanas el panorama es mucho más alarmante. El organismo, al quedarse sin reservas de grasa, empieza a consumir de su propia musculatura. Sí, el cuerpo se devora a sí mismo. Se degradan los músculos, los tejidos y, lo más grave, los órganos vitales comienzan a deteriorarse. El corazón, por ejemplo, un músculo más que en esta ecuación, se debilita. Los latidos vuelven a ser irregulares, el riesgo de insuficiencia cardíaca crece y todo empieza a funcionar muy mal. En este punto el daño puede ser muy irreversible y si la huelga de hambre continúa, aparecen secuelas que no siempre pueden revertirse, incluso si la persona sobrevive. La falta de nutrientes también impacta en los huesos, debilitándolos hasta volverlos frágiles y propensos en fractura. En esta fase es cuando nos preguntamos si todo esto merece la pena, pero más allá de esta pregunta vamos a analizar cuál es el funcionamiento del cuerpo ante una situación de estas características. Pero por otro lado, vamos a hablar también de lo que hablaba antes de la oncología de precisión, que ha beneficiado significativamente a los avances científicos y tecnológicos más recientes, especialmente en China. Acuérdense que hablan de China como un lugar donde
escasean los derechos humanos, ¿no? Pero curiosamente estamos observando cómo en los últimos programas hablamos mucho de China en temas de investigación clínica. Es algo, bueno, que nos llama la atención, y de ahí también hacer un llamamiento para que ustedes oigan, vean todos los canales, todas las radios, toda la prensa, para sacar sus propias conclusiones y que nadie les cuente cosas, porque la manipulación a veces nos lleva a errores, ¿no? Fíjense China, en este caso. Ahí se han logrado descubrimientos muy notables. Miren, recientemente investigadores chinos han identificado marcadores proteicos claves asociados al cáncer de páncreas, y este hallazgo es fundamental, es crucial, ya que el cáncer de páncreas suele diagnosticarse en etapas muy avanzadas debido a la ausencia de síntomas tempranas de métodos de detección efectivos. La identificación de estos biomarcadores podría conducir al desarrollo de pruebas diagnósticas más precisas y tratamientos personalizados, mejorando las tasas de supervivencia de los propios pacientes. De hecho, un equipo de científicos chinos ha desarrollado una herramienta de inteligencia artificial capaz de predecir el origen de tipos de cáncer de origen desconocido. Esta tecnología analiza patrones moleculares y genéticos para identificar el tejido de origen del tumor, lo que es fundamentalmente para seleccionar el tratamiento más adecuado y mejorar el pronóstico del paciente. En 2016, oncólogos chinos inyectaron células modificadas genéticamente a un paciente con cáncer de pulmón, marcando un hito en la medicina de precisión. La verdad que esta técnica está permitiendo editar genes específicos para potenciar las respuestas inmunitarias contra las células cancerosas, abriendo desde luego nuevas e importantes posibilidades terapéuticas. Estos avances desde luego reflejan el compromiso y la investigación en ciertos países, y la medicina de precisión contribuyen significativamente al desarrollo de tratamientos más efectivos y personalizados. Así que de todo esto y mucho más vamos a hablar con voces autorizadas. Comenzamos. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Y bueno, como les decía, vamos a hablar de esa nueva metodología de trabajo contra el cáncer que se está desarrollando en muchos lugares, pero aquí también en España. Y para ello hemos pedido que tuviera la amabilidad a la doctora Elizabeth Arrojo, que es médico especialista en odontología, que se pudiera acercar al estudio para contarnos un poco cuál es el trabajo que están desarrollando en base a ese tipo de investigación nueva que se está llevando para atajar determinados cánceres, que es la oncología de precisión. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, un placer estar aquí. Buenas tardes. Gracias por venir. Como decía, me gustaría que me pudiera explicar qué es la oncología de precisión. Pues la oncología de precisión lo que se basa es en precisamente, tal y como dice la palabra y valga la redundancia, en ser muy precisos, ¿no? En ser selectivos en el tratamiento, porque al final tenemos un problema. El cáncer significa células que se multiplican de forma descontrolada y anómala, y queremos eliminar esas células que se multiplican, pero claro, no queremos eliminar las células sanas, con lo cual todo lo que signifique tratamientos que vayan dirigidos de forma selectiva solo contra esas células nos pueden asegurar que logremos eliminar ese cáncer, ese tumor, pero sin dañar además a la persona sana, ¿no? Al tejido sano. ¿Qué tipo de terapia se está llevando a cabo para eliminar ciertos tumores, o en qué tumores podemos actuar con esta nueva tecnología o terapia? En realidad nosotros lo que hacemos se llama hipertermia electromodulada. En España lo conocemos como oncotermia, por abreviar un poquito el nombre, y lo que hacemos básicamente es calentar las células malignas de forma selectiva. Es oncología de precisión también. ¿Por qué? Porque la hipertermia ya hace muchos años, que de hecho se empezó a desarrollar en nuestro país, desde el año 2006 está aprobada por el Ministerio de Sanidad, pero antes no era selectiva. Calentábamos los tumores con el objetivo de abrir los vasos sanguíneos que tienen en su interior, que son muy finos, frágiles, se rompen
fácil, por ahí tiene que viajar la quimio, la inmunoterapia y le cuesta llegar. Y entonces al calentar vasodilatamos y facilitamos que lleguen los tratamientos. Pero antes los pacientes se quemaban porque no éramos selectivos. Con la hipertermia electromodulada somos capaces de calentar solo esas células malignas, dilatamos esos vasos intratumorales sin dañar el tejido sano y además, y muy importante, hablábamos antes de cómo se estimula el sistema inmune, que es la clave en la curación del cáncer al final, y al calentar las células se las estamos enseñando al sistema inmune para que de forma selectiva pueda actuar contra ellas. Y doctora, ¿qué es la hipertermia electromodulada para que nos enteremos? Pues los que no sabemos de esto. Claro, además la palabra es bastante rimbombante y difícil, ¿no? Básicamente lo que utilizamos es una cama que lleva un colchón de agua, debajo hay un electrodo que transmite ondas de radiofrecuencia. Los pacientes no notan nada, en realidad es como hacerse como una especie de ecografía, pero con unas frecuencias más altas de onda que atraviesan el cuerpo. Esas ondas tienen la capacidad de chocar de forma selectiva con las células malignas, porque las células malignas tienen muchas más cargas negativas que las sanas, y es como que conducen mejor la corriente eléctrica, ¿no? Con lo cual el paciente está tumbado en la camilla, es una posición además habitualmente cómoda. Encima de la zona que queremos tratar colocamos otro electrodo, que es un aparatito redondo que va apoyado justo encima. El tratamiento no es doloroso, no es invasivo, las ondas atraviesan el cuerpo y van a calentar de manera selectiva el tumor con los objetivos que decíamos antes. ¿Cualquier paciente puede acceder a esta nueva terapia o hay que hacer algún tipo de análisis previo? Hay muy poquitas contraindicaciones realmente. En realidad, todos los pacientes que tengan tumores sólidos, y eso significa tumores que no sean leucemias, que no sean de la sangre, por así decirlo, porque esos están demasiado dispersos y no tenemos dónde focalizar el calor, pero sí que, por ejemplo, en pacientes, incluso hablábamos antes del cáncer de páncreas, con metástasis, podemos tratarles de forma localizada y en realidad pues necesitamos un diagnóstico oncológico, evidentemente con las pruebas de imagen que nos permitan saber dónde tenemos que focalizar ese calor que utilizamos. ¿Y en qué se diferencia la oncología de precisión con la oncología tradicional? Pues en la selectividad, precisamente. La quimioterapia tradicional pues inevitablemente daña las células sanas. Eso es una limitación importante a nivel de las dosis y los posibles efectos secundarios para el paciente, que repercuten mucho en la calidad de vida. Y ahora cada vez más incluso estamos tendiendo a que ya no usemos tratamiento solo por el tipo de tumor, si es de mama, si el origen es páncreas, si el origen es colon, sino que estamos buscando características peculiares de esas células malignas para buscar fármacos que vayan dirigidos contra esa característica especial. De esta manera somos mucho más selectivos, podemos dar dosis más altas que dañen las células malignas, pero protegemos las células sanas. Con lo cual, como la propia palabra indica, somos más precisos en ir directamente a esas moléculas, ¿no? Eso es. Que están mal. Eso y es. los tratamientos también se ajustan. Estamos creando nuevos tratamientos de quimioterapia para ser menos agresivos, que el paciente lo pase peor, tenga esas... yo me acuerdo, por desgracia, hemos vivido cerca algún tipo de esta circunstancia donde el paciente vomita, se le cae el pelo. Claro. ¿Eso ha cambiado? Claro, eso está cambiando. De hecho, las nuevas terapias están sustituyendo a la quimioterapia convencional. Tenemos la inmunoterapia, que al final todo lo que sea estimular el sistema inmune, como decía antes, nosotros con el calor le enseñamos las células al sistema inmune, porque el propio sistema inmune es capaz de eliminarlas, pero tiene que encontrarlas, ¿no? La inmunoterapia potencia esto, es un tratamiento dirigido contra características específicas. Y las nuevas terapias se llaman muchas veces ahora terapias dirigidas, porque son dirigidas contra un factor específico de esas células. De hecho, los oncólogos cada vez decimos más que la quimioterapia en sí está destinada a desaparecer, porque la sustituirán los nuevos fármacos dirigidos, que se llaman así además terapias dirigidas contra factores específicos de las células malignas. En la editorial hablábamos de que China, curiosamente, ¿no? Porque decíamos también pues que no es un país que destaque por el cumplimiento de los derechos humanos. Sin embargo, parece ser que es un país que avanza mucho en investigación clínica en temas de cáncer y tumores, ¿no? Y hablaban también un poco de que habían creado un sistema a través de la inteligencia artificial. Esto está muy de moda ahora, no sé si es algo ya manido, demasiado ya, y nos falta ya ver otras cosas más avanzadas, pero ¿realmente hay algún planteamiento en el que la inteligencia artificial juega un papel determinante para ser precisos o incluso hasta para prevenir algún tipo de tumor?
Claramente, la inteligencia artificial yo creo que nos puede ayudar mucho. ¿Por qué? Porque tenemos tal cantidad de datos cuando analizamos un tumor, las características individuales además del propio paciente, que no somos capaces, la mente humana no es capaz de poner todos los datos en común y establecer a veces conclusiones. La inteligencia artificial en base a bases de datos que sean muy amplias, con miles de pacientes, al final puedes traer conclusiones. Si todos los pacientes, por decir algo, rubios de repente responden peor a un tipo de quimioterapia, pues probablemente sea que eso influye de alguna manera, ¿no? Y a lo mejor tenemos que usar otro tipo de tratamiento diferente. Sabemos que tratamos a los pacientes a priori con el mismo tipo de enfermedad y hay unos que el tratamiento funciona y otros no. Y esto es porque nunca es lo mismo. Están los factores individuales de la propia persona, pero además los factores diferenciales de la propia enfermedad. Y en la parte de la prevención es fundamental. Nosotros hace 2 años fundamos el Centro Nacional de Prevención del Cáncer y me gustaría transmitir este mensaje que es muy importante porque más del 40% de los casos de cáncer se pueden prevenir modificando los hábitos de vida y esto está en el Plan Europeo de Prevención del Cáncer. Europa mismo tiene un plan para proteger en esto y es muy importante tomar acción y tomar conciencia. Estamos haciendo, de hecho, estudios también precisamente utilizando inteligencia artificial para ver qué ocurre con las personas que a lo mejor comen pues brócoli a diario, ¿no? O hacen deporte a diario, 20 minutos o 10 minutos, ¿cuánto es mejor? La OMS dice que lo ideal es 20 minutos al día, pero a lo mejor en personas de edad más avanzada tiene que ser un poquito más o un poquito menos. Tanta información, por ejemplo, se habla mucho también de la microbiota, ¿no? Las bacterias intestinales, no somos capaces de procesarlas como seres humanos independientes cuando tenemos tantos datos que barajar, pero la inteligencia artificial puede ser muy útil en esto. Estamos hablando entonces de que la inteligencia artificial lo que va a hacer es analizar profundamente los datos de los pacientes, ¿no? Para ver un poco la evolución histórica desde X tiempo hasta el día de hoy y ver de qué manera hay alimentos o hay circunstancias medioambientales o X que pueden estar alterando el sistema inmunológico porque quizás a lo mejor se detecte y despegue ese cáncer que pensábamos que nunca teníamos, ¿no? ¿Puede estar latente un cáncer? Eso es, puede estar latente un cáncer. De hecho, células se dividen mal todos los días en el organismo, a todos nos ocurre, pero el sistema inmune las ve y las elimina. ¿Qué ocurre? Que cuando se escapan al sistema inmune y hay factores predisponentes, se habla mucho del estrés, la subida del cortisol, suprime el sistema inmune, esas células se empiezan a dividir de forma atípica y acaban generando un tumor. Y las propias células, por ejemplo, hay genes que están encargados de la proliferación de las células benignas para regenerar nuestros tejidos. Esas propias células, cuando una se divide mal, el sistema inmune no la ve, se convierte en un tumor, porque además son células que quieren proliferar porque están diseñadas, han nacido para eso, ¿no? Entonces, al final, tenemos que abordarlo de una manera directa, también sabiendo el tipo de genes que pueden predisponer a los distintos tumores. Y doctora, curiosamente, cuando a alguien le diagnostican desgraciadamente una enfermedad de ese nivel, evidentemente se piensa lo peor, pero yo creo que podemos estar hablando de que hay un alto porcentaje de personas que salen para adelante. Estaríamos en el 80% aproximadamente, ¿no? Efectivamente, curación completa es verdad que la estamos consiguiendo más o menos en un 60%, la idea es llegar al 70% en los próximos años, pero es verdad que el cáncer a día de hoy, cuando no se cura, se cronifica en el tiempo con una frecuencia relativamente alta y además con calidad de vida. Y esto tiene que ser un mensaje importante para la población, porque además necesitamos que esos pacientes sean pacientes, que tomen una parte activa de la enfermedad, que no tiren la toalla, porque necesitamos que se cuiden, que cuiden su alimentación, el ejercicio físico, porque al final el ser humano es un ser humano completo, no solo la enfermedad. Y decía pues que cuando a uno se lo diagnostican, bueno, pues ahí está, los síntomas son relativos o prácticamente inexistentes, pero curiosamente cuando se trabaja para ser eliminado ese cáncer, es como que el cáncer se revuelve y empieza a dispararse y empieza a propiciar un panorama complicado. ¿Es mejor tocarlo o no hacer nada? ¿O qué hay que hacer? Porque también es verdad que cuando son personas mayores las células van mucho más lentas, ¿no? Y el desarrollo de la enfermedad también va más lento, ¿no? Al final, desde mi punto de vista, lo ideal es tratarlo. Yo siempre digo que la peor toxicidad suele ser el propio tumor. Al final queremos evitar efectos secundarios de fármacos, pero muchas veces la progresión del tumor hace mucho daño, ¿no? Es cierto que hay tumores que no dan síntomas al principio. Por ejemplo, el cáncer de páncreas es uno de ellos, que cuesta diagnosticarlo porque no da síntomas y se encuentra ya avanzado. Pero claro, tener una progresión del tumor sin tratamiento a veces da una calidad de vida bastante difícil
difícil y los tratamientos han mejorado muchísimo. Ya no hay tantos casos como se oía antes, ¿no? De ese malestar, de esos efectos secundarios tan importantes de las quimioterapias porque han evolucionado mucho los fármacos. ¿Los nanomedicamentos son igual de específicos y determinantes en esta terapia? ¿Juegan un papel determinante? ¿Es alternativo, es complementario? En realidad no hay todavía nanofármacos que se hayan demostrado como eficaces. Sí que hay estudios que se están probando para hacer llegar, incluso utilizando virus que infectan las células malignas, y luego usamos tratamientos contra esos virus, pero todavía no es un tratamiento estándar. Mire, doctora, ¿me va a permitir que hablemos con una paciente? Además creo que la están tratando ustedes. Se llama Raquel Romero y quería saludarla. Raquel, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, muy bien. Muchas gracias. Has sido una de las pacientes de esta clínica a la que te has sometido a un tratamiento de oncología de precisión. ¿Y cómo estás? Pues actualmente me encuentro bastante bien y, como bien mencionas, ya desde el año 2022, que fui diagnosticada de un cáncer de ovarios más carcinomatosis peritoneal, me puse en manos de la clínica y de la doctora Elizabeth Arrojo, y bueno, tengo que decir que hasta ahora, que me he dado ya 5 tratamientos de oncotermia con ellos, la respuesta ha sido muy buena, he ido mejorando. Es verdad que he necesitado en momentos puntuales combinar la quimioterapia con las sesiones de oncotermia, pero siempre a nivel de pruebas, que es lo que necesitamos, bien sean de imagen o en este caso marcadores tumorales, pues bueno, sí es verdad que la mejoría siempre ha sido pues muy notable, y mi calidad de vida, evidentemente, pues con un panorama, en principio, eso lo conoce mucho mejor la doctora que yo, que para eso es oncóloga. El panorama, desde luego, ha sido muy bueno, muy esperanzador, porque bueno, ya voy camino casi de 3 años, algo que en principio no parecía posible, y me encuentro a día de hoy bastante bien, pendiente ahora de un escáner a finales de este mes, pero bueno, muy satisfecha y desde luego muy contenta con haber elegido esta opción también. Seguro que irá bien ese escáner. ¿Cuáles fueron tus principales síntomas que dijeron, uy, aquí pasa algo? Pues en un primer momento yo no tenía tampoco síntomas, digamos, muy llamativos, pero lo que ya quizás dio la voz de alarma fue una sensación de hinchazón en el abdomen durante 24 horas, constante. Fue una sensación de empacho continua, y entonces ya en ese momento es cuando saltaron las voces de alarma en el hospital, y ya con pruebas un poco más concretas, como fueron, por ejemplo, una resonancia magnética, también me hicieron escáner, entonces ahí ya salió que bueno, era ya un cáncer de ovario, lo que pasa que ya avanzado, había hecho una metástasis en el abdomen y bueno, había múltiples lesiones y bueno, la verdad es que la cosa pintaba bastante mal. Oye, ¿y qué impacto ha generado en ti el tratamiento? ¿Has tenido molestias? Que decir, imagino que has pasado por quimioterapia, no sé, radioterapia. Sí, quimioterapia, sí, no, radio no, quimios llevo bastantes, pero es un poco lo que comentaba antes la doctora, lo que es en sí la oncotermia no causa ningún tipo de dolor, lo ha explicado perfectamente, te tumbas en una camilla, en una cama, en un colchón de agua. Durante ese tiempo, bueno, yo muchas veces me he quedado dormida, o sea, para que te hagas una idea de cómo puedes estar, ¿no? De lo cómodo que puedes llegar a estar. Y luego, pues no tienes, evidentemente, ningún efecto secundario sobre ese tratamiento y, de hecho, algún síntoma que sí pueda producir, en este caso la quimioterapia, yo sí tuve, por ejemplo, caída de pelo, pero sí es verdad que con la oncotermia, o sea, no notas prácticamente nada, o sea, yo he podido comer perfectamente, mi estómago se ha encontrado bastante bien también, y en general la calidad de vida es que es prácticamente, de hecho hay personas que no dan crédito a que esté pasando por un cáncer, porque me ven tan bien que porque saben que estoy en esto, ¿no? Pero no porque mi físico o porque yo misma esté demostrando signos de pues un cuerpo, pues digamos, un poco más demacrado por la propia enfermedad. Entonces, pues bueno, para mí haber combinado las dos cosas, pero sobre todo, pues bueno, el haber podido tener esta oportunidad de la oncotermia, vamos, ten en cuenta que ya son 5 tratamientos, entonces claro, algo tiene, ¿no? Porque si no, evidentemente, no avanzas tanto, no llegas a 5 tratamientos. Entonces, yo creo que es una opción muy interesante y que la gente también debería conocer, ¿no? Porque a veces igual la gente puede quedarse más en lo convencional, tener un poco miedo a las cosas que no se conocen, a veces la mala información, pero bueno, vamos, yo estoy encantada y hemos conseguido, pues primero que siga aquí, claro, pero que además tenga calidad de vida, que al final se trata de eso, de que puedas también vivir y llevar una vida pues más o menos
estable, ¿no? Porque también no es cuestión de estar con dolor en la cama o casi no poder salir de casa. Entonces, pues bueno, yo creo que es un acierto total. ¿Ya haces vida normal? ¿Desde cuándo? Yo en este momento no puedo trabajar porque actualmente estoy con quimioterapia también. Mi enfermedad está estable, pero es lo que comentaba la doctora. Hay casos, por ejemplo, como el mío, donde la enfermedad pues probablemente se cronifica y entonces pues bueno, pero estamos en ello. He terminado recientemente de hecho la oncotermia ahora en febrero, casi a finales, y pues bueno, vivo con mi madre y puedo hacer, digamos, pues bueno, una vida no a nivel laboral porque evidentemente estoy todavía en tratamiento y tenemos ahí unas pequeñas lesiones, pero si me permite por lo menos hacer entre comillas, una vida normal, lo que sería para mí en base a las circunstancias que tengo ahora, no con respecto a una persona sana, pero sí puedo hacer cosas, digamos, básicas, que es fundamental también. Al ser una terapia innovadora, ¿te explicaron todo y tú decidiste, venga, vamos a probar? Sí, a mí me explicó la doctora en qué consistía y la verdad es que me pareció muy interesante. Entonces ya desde el principio notamos, bueno, yo en mi caso y mi familia también, vio mucha mejoría. Entonces, porque yo ya partía de una situación realmente complicada. Cuando ya me pongo en manos de la doctora Elizabeth Arrojo, pues bueno, ya el cáncer mío estaba bastante avanzado, pero los resultados la verdad es que fueron muy llamativos porque, por ejemplo, a nivel de marcadores tumorales bajaron muchísimo. De hecho, pude llegar a la operación, se me pudo intervenir. Es cierto que lo tuvimos que hacer a través de un hospital privado, pero bueno, sí que pudimos llegar a eso y luego, pues bueno, durante todo este tiempo, desde el 2022 hasta ahora, hasta marzo de 2025, pues bueno, todas las pruebas han dado que bueno, ha habido mejoría y a día de hoy, por ejemplo, hay estabilidad. Entonces estamos pendientes también de la prueba, pero bueno, es un tratamiento que desde luego ayuda muchísimo. Y como decía también ella, no siempre igual se consigue 100% en todos los casos, ¿no? Pero eso no quita para que por lo menos uno lo intente y yo lo sigo intentando, sí. Desde luego. Raquel, nos alegramos mucho de tu recuperación, sigue ahí luchando, seguro que el escáner que te van a hacer va a salir fantástico y bueno, pues que vaya magnífico todo porque además estás en buenas manos. Gracias por todo. Gracias a vosotros. Venga, hasta siempre. Un beso, Raquel. Doctora, ¿cuándo la evidencia científica nos indica que podemos empezar a dar los primeros pasos con esta terapia? La evidencia científica en esto ya existe desde hace años, pero como decíamos antes, parece increíble, ¿no? A veces, pues China, Japón son líderes en este tipo de terapias, ¿no? Sí. La medicina, y hace poquito hablaba con un experto en inteligencia artificial precisamente sobre esto, avanza tanto y en tantos lugares que a veces nos cuesta llegar a esos avances. Y la inteligencia artificial nos va a ayudar también a esto, a saber qué se está haciendo en otros sitios. De hecho, yo aprendí de esto en Estados Unidos. Yo estaba en Estados Unidos trabajando, era coordinadora de investigación en un hospital bastante importante en Estados Unidos, y yo volví a España y fundé la clínica y empecé con esta terapia para tratar a mi madre. Mi madre había sido diagnosticada con un melanoma, tenía metástasis cerebrales, se habían acabado las opciones de tratamiento y no había nada más que hacer, ¿no? La clínica IMOA nace en ese momento precisamente con esta necesidad, ¿no?, de intentar algo. Y ya había evidencias científicas, pero no fue fácil porque no era muy conocido, ¿no? Mi madre 6 años después está viva, libre de enfermedad y en perfectas condiciones, la verdad, con muy buena calidad de vida. Y al final la evidencia científica existe y también hay una cosa importante. Hay muchas veces que buscamos esa evidencia comparando grupos de pacientes, ¿no? A un paciente le damos el fármaco A y al otro el fármaco B y vemos qué pasa. Pero cuando a un paciente que está enfermo con un cáncer, que está avanzando, le damos un tratamiento y hay una respuesta, el tumor se reduce, pues muchas veces no necesitamos ese comparativo, ¿no?, con otra cosa. Ha funcionado con un tratamiento único, quiere decir que el tratamiento funciona, ¿no? Y esto es importante. Sobre todo porque la medicina no son matemáticas puras. Eso es. Y cada cuerpo reacciona de una manera. Eso es. Hasta incluso las vacunas a veces reaccionan de una distinta. De alguna manera hay también otras terapias como son las células CAR-T. ¿Es complementario o es otra terapia distinta? Son distintas, en realidad esos son como linfocitos que modificamos, o sea, células de nuestro propio sistema inmune que nos defienden, que las modificamos para dirigirlas directamente contra los tumores. Es un tratamiento muy interesante. A día de hoy no se han hecho estudios combinados con la oncotermia, con la hipertermia electromodulada, y esto sería muy interesante. ¿Por qué? Porque las células malignas tienen una dificultad, que es que el microambiente tumoral, que es, por así decirlo, donde nada
invadan esas células malignas, es muy hostil a todo lo que es el sistema inmune, porque tiene muy poco oxígeno por los malos vasos sanguíneos. Eso hace que las células del sistema inmune no se puedan hacer como adultas. ¿Qué ocurre? Ponemos CAR-T a un paciente y una de las dificultades que se encuentran esos linfocitos que dirigimos contra el tumor es que como no hay oxígeno no pueden hacerse como adultos. Entonces a veces fallan los tratamientos por esto. Si combinamos, y esto es una hipótesis muy interesante que estamos intentando de hecho desarrollar en un estudio, las CAR-T con tratamientos como es la hipertermia electromodulada, donde oxigenamos y facilitamos que se desarrollen mejor, probablemente tengamos un potencial muy importante para tener todavía mejores resultados. Hay un Centro Nacional de la Prevención contra el Cáncer. Eso es, sí. Hace 2 años lo fundamos porque el cáncer aumenta de forma exponencial. Es la gran pandemia de la humanidad. En 2040 habrá un 60% de casos más de cáncer. 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres a día de hoy en España va a tener cáncer. Y lo que es muy importante es dar ese mensaje con una evidencia científica muy clara. Esto está en el Plan Europeo de Prevención del Cáncer, no es cosas de chamanismo, de cosas que se dicen esotéricas, ¿no? Que ahora en esta infodemia, esta desinformación que hay de gente hablando de muchas cosas sin el conocimiento y la experiencia, pues no es algo que no sea una realidad, ¿no? Más del 40% de los casos de cáncer se pueden prevenir modificando los hábitos de vida. De hecho, Europa, y esto es público, es un documento que se puede buscar, tiene 12 recomendaciones de hábitos de vida para prevenir la enfermedad. El cáncer, por ejemplo, de pulmón, el de esófago, se pueden prevenir en el 90% de los casos con los hábitos de vida, el del colon un 55%, el de páncreas un 35%. Es muy importante conocer esto porque la población tiene que también saberlo para responsabilizarse en el cuidado de su día a día, para que realmente todos trabajemos conjuntamente para frenar esta pandemia que está siendo el cáncer. Hay una red internacional, por decirlo de alguna manera, en la que se traspase la información entre países. Lo digo porque muchas veces hay gente que, claro, entra la desesperación lógica, desesperación de querer curarse, y bueno, hemos oído incluso hasta gente famosa que se ha ido a Houston. ¿No hace falta ya irse a Houston? ¿En España podemos tener los mismos tratamientos? Podemos tener, pero a veces no los mismos. Esto es un problema importante. De hecho, dentro de España la sanidad es muy desigual. Hay una campaña de la Asociación Española contra el Cáncer que dice: tu código postal importa más que tu código genético frente al cáncer. La sanidad es muy desigual en el mundo en general y en nuestro país también. Entonces, yo animaría a las personas a hacer consultas de segunda opinión, que además la propia sanidad pública tiene esa figura. Uno puede pedir una consulta de segunda opinión en otro hospital, en otro centro. Es un derecho. Ya no solo es a la sanidad privada, que está muy bien, porque yo que trabajé en Estados Unidos varios años, ahí es muy estándar el preguntar, porque los recursos son limitados, no todos los centros tienen los mismos tratamientos, ni todos los profesionales tienen la misma experiencia y conocimiento. Es imposible. Yo hay muchas cosas que desconozco o no soy experta en ellos. Entonces, transmitir el mensaje de que es muy importante las segundas opiniones, y también el mensaje de que esas segundas opiniones tienen que estar avaladas por profesionales con la experiencia y el conocimiento adecuados, porque ahora mismo estamos en un momento donde la gente en situaciones de desesperación, como es lógico, pues se agarra a un clavo ardiendo, ¿no? Y confía en personas que no son profesionales, que no tienen formación, que no tienen experiencia, diciendo cosas que no tienen ninguna base científica y que no solo no ayudan, sino que muchas veces perjudican, y hay que ser muy precavidos con esto. Usted que ha estado en Estados Unidos, permítame que le haga la pregunta siguiente, y es: ¿qué diferencia puede haber para que uno diga me voy a Estados Unidos o aquí? Es decir, en un tratamiento sobre un mismo cáncer, ¿qué tipo de tratamiento hay en un país y en otro? Pues muchas veces la investigación en Estados Unidos es uno de los países que lidera por la inversión que se hace. Entonces, dentro de todo lo que son fármacos como más avanzados, allí hay más opciones. De hecho, es que muchas veces nos pasa que un fármaco aprobado en el mundo, en Europa, en Estados Unidos, tarda en llegar a España 10, 15, 20 años. Y son fármacos que ya están funcionando en otros países. Entonces, es cierto que todo esto hay que hacerlo con mesura. Los pacientes tienen que saber que los ensayos clínicos son gratuitos para los pacientes, o sea, en realidad los financian farmacéuticas, y que también hay que ser cautelosos. ¿Por qué? Porque hay veces que uno cree que los ensayos clínicos, los pacientes piensan que es lo mejor que les pueden ofrecer, pero no dejan de ser un experimento que pueden tener efectos secundarios. Hay ensayos fase 1, 2 y 3. Los fase 1 significa probar efectos secundarios, ni siquiera eficacia. Entonces siempre tenemos que evaluar muy bien si tenemos un tratamiento alternativo que pueda funcionar, que esté demostrado. Yo recomiendo habitualmente irnos a algo con evidencia científica.
Si no lo tenemos, por supuesto, podemos explorar opciones, pero siempre también con un poco de cautela. Hay ensayos clínicos que incluso prueban un fármaco en experimentación frente a placebo. Claro, al grupo que le toca placebo, pues a lo mejor tenemos otra opción, ¿no? Entonces siempre hay que pues hablarlo muy bien, que uno pida información. El paciente tiene todo el derecho del mundo a tener información para poder tomar decisiones en la medida mejor posible, con la mayor información posible. Podríamos decir que quizás Estados Unidos tenga una regulación que, cumpliendo, entiendo, los estándares de seguridad para los pacientes, permita que los procesos se aceleren, ¿no? Y que de alguna manera lo que habría que esperar aquí 20 años, si ya lo tienen allí, es el momento de irse para allá, ¿no? Claro, esto es importante. Es lo único, me refiero. Esto es importante, pero también hay una diferencia a nivel de los profesionales, porque es verdad que Estados Unidos también por el riesgo de las demandas y todo esto, la legislación es rígida. Pero allí los profesionales, yo en mi contrato de mi hospital tenía la obligación de investigar, pero tenía tiempo para ello también. Dentro de la jornada laboral había un tiempo destinado a investigación. Y allí los profesionales tienen ese apoyo para avanzar, y es que además es una responsabilidad de los propios profesionales. No vale lo que aprendo de la residencia y llámese eso para el resto de mi carrera profesional, no, sino que tengo la obligación de seguir formándome, seguir investigando, pero me ayudan y me apoyan, ¿no? Como en España, que tenemos que hacerlo los ratos libres mientras estás en casa con tus 3 niños y de repente estás estudiando o escribiendo un artículo científico, ¿no? Con lo cual, el potenciar esto, el además que los investigadores, que el esfuerzo es muy grande y muchas veces investigamos para demostrar que algo no funciona, y eso es frustrante. Mucho esfuerzo, queremos que funcione. Cuando no funciona es difícil, ¿no? Doctora, frustrante es que me tenga que despedir de usted porque se me quedan tantas cosas en el tintero que la verdad que es impresionante. Por lo tanto, seguramente volveremos a encontrarnos y hablar, porque es un tema que nos llama mucho la atención, y además ha sacado un tema importantísimo porque nos gusta mucho lo que hay fuera, además de lo que hay dentro también, y bueno, pues nos parece súper interesante que la gente esté al corriente e informada de que hay tratamientos especializados. Una última pregunta rápida así. ¿Pareciera que el tratamiento podría ser el último recurso o no? O quiero decir, ¿esto se utiliza ya cuando la gente está muy mal y pasa a esta terapia, o se puede hacer de primeras? El tratamiento se puede hacer inicialmente. De hecho, yo siempre digo que el cáncer o la enfermedad en general nunca es un enemigo pequeño. El poder resolverlo pronto siempre facilita, la calidad de vida va a ser mejor y nos da más opciones de éxito. Pues doctora Elizabeth Arrojo. Perdón, muchísimas gracias por estar aquí, suerte y que vaya todo bien. La verdad, gracias por su trabajo que salva muchas vidas. Un placer, muchas gracias. Gracias por todo. ¿Has pensado en cambiar tu bañera por plato de ducha? ¿Asearte se ha convertido en un desafío por las barreras? Confía en los mejores. En Ecoducha di adiós a tu bañera sin obras ni molestias. Acaba con todas las barreras y disfruta de la ducha con más garantías y seguridad. Trabajamos con los mejores fabricantes de platos de ducha, mamparas y accesorios para personas con movilidad reducida. Llámanos e infórmate sin compromiso en ecoducha.net o en el 91 36 73 86 4. Pensionistas, es el momento de seguir disfrutando de la vida. En Cajamar nos adaptamos a ti, a tus ritmos y circunstancias, para atenderte en lo que necesites y entenderte como mereces. Por eso tenemos productos financieros adaptados a ti. Compruébalo con la cuenta pensión de Cajamar. Más información en gcc.es/cuentapensión. Cajamar, distintos desde siempre. ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local, aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie. Clínica Jiménez, calle Alcalá 378. Diagnóstico gratuito, 91 367 0071. Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud y la Comunidad Económica Europea. 91 367 0071. En Radio Intereconomía, sin palos en las ruedas. Bueno, pues otro de los puntos en los que hemos dicho en la editorial que íbamos a hablar no es ni más ni menos que algo que, bueno, hemos visto en muchas noticias cuando hay pues grandes reivindicaciones serias, muy potentes, hacia quienes nos gobiernan, y para ello
pues ponemos en riesgo la salud de nuestro cuerpo, nuestras vidas, ¿no? Y para ello vamos a hablar de los efectos de las huelgas de hambre y sobre todo, lo más importante, cómo afecta el que un cuerpo no esté nutrido, no esté alimentado, cómo poco a poco se va deteriorando y al final incluso también pueda generar algunas discapacidades, ¿no? Para ello hemos invitado al estudio a dos personas que nos van a contar mucho sobre este asunto. Una es el médico especialista en medicina familiar y comunitaria, es Ayose Pérez, al que tengo el placer de saludarle. Gracias por estar con nosotros. Y también en el estudio se encuentra Marta Garaulet, que es nutricionista y es máster en salud pública por la Universidad de Harvard. ¿Qué tal? Hola, muy bien, encantada. Gracias por estar aquí con nosotros. Doctor, mire, quisiéramos saber en primer lugar cuál es en las primeras 24 horas de la situación en la que uno deja de comer, cómo empieza a reaccionar el cuerpo en ayuno. Pues lo primero que sucede, el cuerpo empieza a tirar de la glucosa que está almacenada en el músculo y en el hígado, y los primeros síntomas que empezamos a notar es que nos sentimos débiles, que notamos mareos, dolor de cabeza, nos sentimos irritables y sensación de hambre. Suelen ser los primeros síntomas que aparecen en los primeros días. ¿Puede vivir el ser humano menos tiempo con el agua, quizás, si deja de estar hidratado? Sí, hay diferentes tipos de huelgas de hambre. Pues hay personas que hacen huelgas de hambre absolutas, otras que toman hidratación o toman agua, y algunos con algunos suplementos. Con agua la posibilidad de durar más días vivos es mayor, por supuesto. ¿Y por qué motivo? La hidratación nos permite, de acuerdo, pues que el efecto del ayuno prolongado sea más duradero, de acuerdo. El riñón está hidratado, tenemos hidratados los órganos. Una deshidratación severa nos produce un fracaso renal, no tenemos bulimia en nuestro torrente circulatorio y hace que la cascada del fracaso multiorgánico sea mucho más rápida. Al final entiendo que el sistema nervioso, el cardiovascular, el musculoesquelético, todos van sufriendo, pero ¿en qué orden? Normalmente lo que le expliqué antes, lo primero que durante un ayuno prolongado, lo primero que utilizamos, quitamos la glucosa del hígado y del músculo. Posteriormente empezamos una fase de cetosis y empezamos a utilizar la grasa que tenemos por todo el cuerpo. Y posteriormente utilizamos las proteínas. Entonces, el cuerpo además la pregunta que me hace es muy interesante. Primero empieza a quitar energía de los órganos no vitales y posteriormente del músculo o del hígado, y luego posteriormente pues ya empiezan a sufrir nuestros órganos vitales, corazón, riñón y cerebro. ¿Y cuánto tiempo puede estar un cuerpo tirando de esa cetosis? La cetosis es que depende un poco, ¿no? Si es un ayuno sin tomar líquidos o con aporte de líquidos. Normalmente la fase de cetosis va a empezar a partir del quinto día. Luego hay una fase intermedia y también un poco depende de la reserva que tenga el paciente. No es lo mismo un paciente obeso que tenga mucha grasa, porque va a tener más capacidad de tirar de sus reservas. Entonces depende mucho de la situación nutricional previa del paciente, de las patologías que tenga. No es un paciente, por ejemplo, cirrótico, que padezca del hígado, y un paciente que padezca del riñón, pues todas las patologías previas pues pueden acelerar el proceso, ¿no? Es un proceso muy complejo. Somos muy diferentes todos y la capacidad de respuesta del organismo es diferente en cada uno. Cuando, por ejemplo, ya alguien deja ese estado de huelga de hambre y empieza a alimentarse, eso no se puede hacer deprisa y corriendo. No, primero porque cuando uno entra en situación de cetosis está con una sensación, de hecho hay muchas dietas que funcionan de esa manera, está con una sensación nauseosa, hay intolerancia a la vía oral y probablemente estemos vomitando. Entonces la recomendación que se hace en reintroducir la alimentación es empezar con hidratación, primero con electrolitos y suplementos de vitamínicos, luego empezar con una dieta líquida con proteínas y carbohidratos, y posteriormente ir reintroduciendo el resto de los alimentos. No se puede empezar de golpe, sino ir paso a paso, ¿no? Porque los efectos también pueden ser letales si no lo hacemos bien, ¿no? Si empezamos a un paciente que ha dejado de comer, de repente empieza a tomar energías con mucha grasa, con mucho tal, pero probablemente no los tolere, diarrea, vómitos, y no los tolere. Entonces hay que ir poco a poco.
¿Y cuál es el proceso de recuperación? Quiero decir, cuando un paciente ya desiste de esta situación, los médicos actúan. ¿Qué es lo primero que hace un médico para pues reconducir la situación de salud de estas personas? Entiendo que al margen de rehabilitación, si es que pues los músculos se han deteriorado mucho o ha sufrido algún deterioro óseo, también orgánico, por supuesto, también, ¿no? Riñones y demás, corazón. Todo esto, ¿cómo se empieza, doctor? Hay que hacer una valoración integral del paciente. Yo me dedico a urgencias, que me dedico un poco más a la parte inicial de cuando me toca algún paciente de este tipo, pero hay que hacer una valoración integral del paciente, ver qué lesiones se han producido en su cuerpo y ir valorando uno a uno, ¿de acuerdo? Pues el daño, si incluso hay algún caso que si tiene lesiones neurológicas, pues ver cómo rehabilitarla, luego ir ganando otra vez masa muscular y todo ese tipo de cosas, aparte de todo el aspecto que tiene que ver con la salud mental, ¿no? Es decir, que es bastante duro una persona que llega a una situación de huelga de hambre, la decisión que ha tomado, pues luego darle apoyo psicológico, ¿no? Doctora, aquí entra en juego mucho el nutricionismo. ¿Qué hacemos con un caso de esas características? Hombre, yo creo que primero tener claro que esta persona ha tomado esta decisión por ideas políticas. El problema está cuando hay personas que hacen ayunos prolongados simplemente porque creen que va a ser mejor para ellos. Los intermitentes que le llaman, ¿no? Sí, claro, ayunos de más de 3 días, de 4, entras en todo este mismo proceso que ha comentado también el doctor, pero es cierto que primero avisar muy bien y también que sepa el individuo dónde se mete, porque es cierto que esto es un estrés metabólico enorme. Nosotros necesitamos comer, todas nuestras células comen constantemente, o sea, no es una cuestión de que ellas también paren de comer. Y como no paran de comer, como ha dicho el doctor, es súper importante que tengan azúcar, glucosa de forma continua. Entonces, claro, primero coge el azúcar, como ha dicho él, luego el glucógeno, pero el glucógeno del músculo no se puede coger porque se defiende, ya que si cada vez que no comiéramos nos gastáramos el músculo, el glucógeno, no podríamos salir corriendo si tenemos un problema, ¿no? Pero el glucógeno hepático moviliza agua, además, cada molécula, 4 moléculas de agua, en un día y medio hemos perdido 1,5 litros de agua. Y claro, eso también es la base de las dietas cetogénicas, que crees que pierdes peso y claro que lo pierdes, pero es agua, es 1,5 kilos de agua en 2 o 3 días. Claro, y evidentemente los niveles, como puede ser el azúcar, otro tipo de niveles sanguíneos, se descompensan. ¿Cuáles son los que más se llevan la peor palma? Hombre, el organismo es muy sabio, entonces él va a coger lo que pueda de todos lados. Entonces, dependiendo de en qué momento estemos, pues lo coge del glucógeno, lo coge de la grasa, el momento keto, o lo coge ya peor de los músculos, de nuestros órganos, que es ya la gluconeogénesis. Pero quizá uno de los temas más importantes es la movilización de músculo, que claro, si te cargas el músculo del corazón te mueres. Uh-huh. Y la segunda es todos los electrolitos, porque claro, nuestro corazón funciona gracias a los intercambios de sodio, potasio y calcio. Y todos estos electrolitos se desequilibran totalmente y eso es lo más grave. Realmente incluso en casos de bulimia se ve que la gente puede morir por estos problemas de electrolitos. Como decíamos antes, una persona puede estar sin alimentos sólidos más tiempo que sin líquidos, ¿no? Sí. También el azúcar juega un papel determinante, ¿no? Sí, a ver, vamos a ver. El azúcar no es un nutriente esencial, significa que nosotros podemos formarlo a partir de otros, pero claro, si no hay nada, pues lo formamos, nos comemos nuestro propio cuerpo. Pero todos los nutrientes, todos los tejidos, todas las células, nosotros cuando hacemos cultivos, por ejemplo, en una placa Petri de tejido adiposo humano, le ponemos azúcar en lo que es el medio de cultivo, porque todos buscan, aparte del suero fisiológico, el azúcar. Y doctora, imagínese usted que le dan una analítica, el resultado de una analítica. Tiene triglicéridos a 450, sí. Colesterol a 367, azúcar disparado a 240. Sí. Cuando uno reduce esa vida de mala alimentación que hemos llevado, a lo mejor podemos, comidas, es reversible. ¿Podemos hacer lo que se acelere ese proceso de reequilibrio de esos niveles? Bueno, todo va a depender, como ha dicho el doctor, del grado de daño que hayamos tenido con esta decisión, ¿no?
porque claro, si ya hemos llegado a que hemos dañado el riñón o el hígado, o hay unas transaminasas altas, o hay un daño hepático, no es tan fácil recuperarse. O sea, claro, todo depende hasta dónde hayamos llegado en este proceso de deterioro, ¿no? Lo decía porque, hay estudios alimenticios donde se hace la prueba directa con personas donde comen ultraprocesados, comida, lo que llaman comida basura, vaya. Y otra, igual, incluso son hermanas gemelas, que comen una alimentación sana, saludable y sobre todo de alimentos frescos. Y una está disparada y la otra está con los niveles normalizados cuando también los tenía disparados, ¿no? Es decir, que ahí está muy claro que hay una clave de la alimentación que es coma usted sano y fresco. Totalmente. Siempre hemos tenido claro coma usted sano, pero yo tengo claro desde el año 89 que me fui a Estados Unidos a hacer mi máster, 2 años que engordé 16 kilos, que también hay que comer fresco, porque a lo mejor yo tomaba las mismas calorías, que es lo que comentas tú de este estudio, pero claro, yo recuerdo que abría la nevera y no reconocía los alimentos, estaban todos en cajas. Al niño yo le daba, un niño que yo cuidaba haciendo el máster, unas gominolas de vitamina D, otras de A. No había ni una cuchara, no se sabía lo que comían. Y claro, llegado a ese extremo es que no tiene nada que ver unos nutrientes en una fuente alimentaria fresca que en unos alimentos ultraprocesados. Nos tenemos que obsesionar con la comida de tal manera que, por ejemplo, cuando uno compra imagínese usted una bandeja de gambas que está envasada, ¿no? Estas supuestamente frescas, ahí hay colorantes y conservantes. Ahí también lo hay. Sí, pero tampoco podemos ir a la locura, porque volver a comer como en el siglo XVIII es imposible. Es decir, ahora mismo las fabricaciones y la industria alimenticia o alimentaria no tiene nada que ver con la anterior, entiendo. Claro. Era más sano, más artesano antes. Sí, pero igual que en la ropa no podemos vestir como antes, todo evoluciona, las casas, todo cambian con cosas buenas, cosas malas. También la industria nos aporta ahora unas facilidades, por ejemplo, para hacer una dieta mediterránea rápida, que ahora no tenemos tiempo, pues te abres un bote de legumbres o una cebolla ya cortada. Luego hay alimentos procesados que son muy sanos, por ejemplo, una lata de tomate tiene una disponibilidad de licopeno mayor que el propio tomate. El alimento es muy complejo, tiene muchos principios activos que no son propios nutrientes. Pero es cierto que la idea es aprovechar y dirigir a la industria hacia aquellos alimentos que nos ayuden a llevar una dieta sana y alejarnos de todos estos procesados, sobre todo los ultraprocesados, que son un desastre. O sea, ¿se puede adelgazar sin pasar hambre y estar saciado? Claro que sí. ¿Y estar saciado? Y estar saciado, claro que sí. Uno de los factores que más nos sacian, aparte de la proteína, es la fibra. Y claro, tú empiezas a tomar verduras, frutas, legumbres, por ejemplo, 3 días a la semana, lentejas, garbanzos, habichuelas como plato principal, y luego una gran ensalada. Con eso te sacias mucho y es una alimentación sana. Otro día pasta, una pasta integral con atún, con tomate, otro día un arroz, una paella. Tú puedes comer muy bien y estar saciado. Y doctora, porque para que no pareciera que se utilizan distintos criterios sobre ninguna base, que yo creo que sí la hay porque entiendo que hay una analítica de sangre previa de cada paciente, hay nutricionistas que dicen fuera radicalmente los hidratos de carbono, aumento de las proteínas, pero sin embargo, por lo que me está contando, se pueden mezclar unas cosas y otras de manera equilibrada en cuanto a la frecuencia y en cuanto a la cantidad. Sí, mira, justo, y no lo decimos porque estamos en España. Hace relativamente poco hubo una reunión que se llama Eat Lancet, de la revista científica Lancet, que reunió a muchos expertos del mundo entero para ver una dieta saludable y sostenible para el planeta, dirigido por el profesor Willett, que es el jefe de salud pública de Harvard, y llegaron a la conclusión de una dieta mediterránea. O sea, era mucho cereal, cereal integral, mucho fruta, verdura, pescado, carne poca, hasta unas cantidades que te suenan ridículas, 70 gramos a la semana, que eso es un filete pequeñito. Claro. Y aceites saludables, poliinsaturados, monoinsaturados,
mezclar, porque el índice glicémico de una mezcla, de un arroz mezclado, es mucho menor que de un arroz blanco solo, y eso es lo que se está decidiendo ahora en Harvard, que es nuestra dieta mediterránea, pero un poco simplificada. La dieta mediterránea es muy nombrada a nivel internacional para esto que estamos comentando, pero también hay otras dietas. La japonesa, por ejemplo, también utiliza alimentos muy frescos y está considerada como una de las mejores dietas para la salud de las personas. Sí, sobre todo la salud cardiovascular, pero eso fíjate que, claro, es que hay muchísimas formas de alimentarse en el mundo, sobre todo basadas en las culturas tradicionales, que son súper saludables, porque la gente no es tonta, pero hay muchas maneras de llegar a comer bien. Lo importante es que al final, cuando yo te haga a ti una analítica, tú estés bien. Entonces, me da igual que tú te tomes tu vitamina A o tu vitamina C en una forma de un limón o una forma de un alimento propio de Japón. Sí. Lo que quiero es que en tu conjunto sea sano. Y fíjate que la variedad, por ejemplo, eso también está todo el mundo de acuerdo, al menos 50 alimentos a la semana que tú comas variado, va a asegurar que tú tienes todos esos nutrientes de una manera o de otra. Claro. Y doctora, la analítica de sangre se supone, no lo sé, para que usted nos aclare, que es para ver los niveles o porque de alguna manera también ustedes identifican qué cuestión puede ir mejor o peor. Y ahí también le incluyo una segunda pregunta. ¿El asunto de la microbiota también podría ser analizado para saber qué alimentos pueden ser los mejores para mejorar la salud de las personas? Sí, ahora mismo vamos todos hacia una nutrición personalizada, es decir, que puede haber una moda general que ahora se lleve, imagínate en ropa que se lleve el azul, pero luego yo puedo saber a ti qué azul te va mejor para tus ojos, ¿no? Bueno, pues igual hay unas recomendaciones generales de alimentación, pero luego hay una nutrición personalizada y nos podemos basar primero en tu genética. Podemos ver qué variantes genéticas tienes tú ahora con un análisis de saliva, hacer un polimorfismo, por ejemplo, vemos polimorfismos o variantes genéticas y hacemos un score poligénico de más de 10 millones de genes. Yo puedo ver a qué hora tienes que cenar tú, según tu genética. También puedo coger una muestra de microbiota o de saliva o de heces y a ir hacia mejorar todo tu sistema y que no tengas disbiosis, y también puedo ver tu vida social, qué te gusta, tus gustos, todo para hacer algo para ti que sea personalizado y sano. También hay mal pensados en esta vida y algunos dicen, claro, es que nos dicen que comamos 5 veces al día para que estemos consumiendo más, la industria de la alimentación gane más dinero, o es verdad que hay evidencia científica de que comiendo 5 veces al día pequeñas cantidades esto sirve para algo, o cada cuerpo es un mundo, o cómo funciona. A ver, yo ahora mismo estamos investigando en Harvard sobre los horarios de las comidas, cuántas veces hay que comer, etcétera. Lo que está claro es que no podemos estar comiendo continuamente ni dejar de comer continuamente. Entonces nuestro organismo y sobre todo nuestro reloj biológico se activa y sabe qué hora es en función de cambios de ayuno e ingesta. Entonces va a depender, por ejemplo, aquí en España comer 3 veces es como lo mínimo. Y aquí en España el problema es que si tú desayunas a las 6 de la mañana o 7 y vas a comer a las 3:30 a tu casa, pues te vendrá bien tomar algo. Pero si tú desayunas a las 11 y vas a comer a las 2, pues no comas nada. O sea, todo esto es una lógica aplastante. Lo mismo por la tarde. Si tú cenas tardísimo, oye, pues merienda, pero si tú no cenas tarde, pues come algo por la tarde. O sea, no creo que eso haya una regla para todos. También aquel dice que somos un animal civilizado, pero que en la época de la prehistoria sí que es verdad que la gente salía a cazar y comer cuando tenía hambre. Sí. No estaba todo el día 3 veces al día, ni mucho menos. Ni mucho menos. Y eran bastante fuertotes, altos y rudos, ¿no? Sí. Entonces, ¿esto se podría extrapolar al día de hoy? O también la vida nuestra, de esa socialización que nos hemos dado, de hacer negocios en comidas, de hablarnos con los amigos en las cenas, de ese tipo de cosas también influye, no sé si muy positivamente, ¿no? Así es, fíjate que comer en español viene es de venir
viene de conjunto, de comer con gente. Ujú. Yo cuando voy a Boston, yo voy allí y soy la que aglutino a la gente para comer junta, porque si no la gente come en el ordenador. No Y habla, no se comunica. No habla, no se comunica. Entonces, efectivamente, fíjate lo que está pasando con el ayuno intermitente en las propias familias, que el ayuno a lo mejor te puede ir muy bien a ti, pero decides no cenar y luego está ahí tu mujer comiendo sola, no hay, entonces se desestructura muchísimo el sistema. Vamos, que cada persona es un mundo, pero hay que tener en cuenta muchos factores. O sea, que la alimentación nos trae cosas muy buenas y a veces cosas Sí, no tan buenas. son decisiones que hay que pensarlas bien, porque alimentarse es el placer primero de la vida y además te trae muchas cosas buenas siempre que esté organizado. Doctor, hay un tema que nos preocupa muchísimo también cuando empieza el deterioro del cuerpo en una huelga de hambre o cuando uno deja de comer, ¿no? Vamos a irnos un poco ya no tanto a huelgas de hambre, sino a cuestiones que están ocurriendo, ¿no? ¿Cuáles son los principales efectos neurológicos que nos podemos encontrar cuando alguien deja de comer? En las primeras fases lo que se produce es una irritabilidad, un nerviosismo. Posteriormente incluso se puede producir un daño en el sistema nervioso periférico, el síndrome de Wernicke. Incluso el paciente, como antes nos decía la compañera, la glucosa es el metabolismo principal del cerebro, y si el paciente puede llegar incluso a coma si no se alimenta de manera prolongada y a la muerte de manera secundaria. Al final, ¿un médico está obligado a intervenir cuando alguien deja de comer? No, las recomendaciones que hay del Consenso de Malta y las recomendaciones es que el médico está un poco para acompañar, incluso en el régimen penitenciario, y solamente en aquellos momentos en la que se ponga en peligro la vida del paciente podemos intervenir de manera involuntaria a la decisión del paciente. Las recomendaciones es siempre permitir el derecho de decisión del paciente, la autodeterminación, y que sea el que tenga la capacidad de decidir. Un problema de bioética bastante discutido y bastante duro, ¿no? Es decir, cuál es lo que está primero, ¿no? La beneficencia del paciente o el derecho a decidir, ¿no? Hay un protocolo específico de Malta, de la Asociación Médica Mundial, que un poco establece los deberes del paciente y los del médico a respetar la decisión del huelguista. Pues doctor Ayose Pérez y doctora Marga Garaulet, gracias por su presencia aquí. Nos ha ilustrado mucho la reacción del cuerpo y sobre todo también aquellas cuestiones que dilucidan a las personas que nos están escuchando qué medidas o qué trabajo desarrollar sobre sí mismo cuando quieren adelgazar o cuando quizás puedan ver en riesgo sus vidas porque no coman, ¿no? Así que muchas gracias por su trabajo y mucha suerte. Gracias a usted. Vale, muchas gracias. Bueno, pues seguimos con inteligencia, mucha inteligencia. Ahora la inteligencia artificial, vamos a hablar de ello. Vamos a hablar de, cosas innovadoras que se están llevando a cabo gracias a esta nueva tecnología y que sobre todo se aplican para mejorar la salud de muchas personas. Miren, vamos a hablar de la fisioterapia digital que está asistida por inteligencia artificial y que de alguna manera es como una herramienta pues que complementa y refuerza tratamientos de fisioterapia que requieren que los pacientes y están ya en su historia clínica digital tengan una información más exacta para prevenir algún tipo de lesión. Y bueno, la puesta en marcha de esta herramienta se inscribe en los programas de telemedicina de Ibermutua y de utilización de la inteligencia artificial en los procesos sanitarios y diagnósticos. Miren, tenemos al otro lado del teléfono a Joaquín Torres, que es coordinador de fisioterapia y ocupacional de Ibermutua. Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por atendernos. Y quería preguntar, claro, porque hablamos de inteligencia artificial, todo ya lleva inteligencia artificial, y sí le quería pedir de manera detallada, clara y muy didáctica, cómo podemos, a través de las ondas, entender este proyecto que aparentemente a todas luces es muy interesante. Pues a ver, como tú bien dices, yo creo que estamos un poco como
incluso sobredimensionando la inteligencia artificial, ¿no? Pero a nivel de fisioterapia, pues el proyecto, hombre, dentro de su complejidad, es un proyecto sencillo. A ver, nosotros hemos intentado, sobre todo, adaptarnos a los tiempos, es decir, subirnos al tren de lo que entendemos que es lo que se debe hacer hoy por hoy, y sobre todo en salud, básicamente por compromiso, ¿no? Es decir, si hay algo que para nuestros pacientes puede ser beneficioso, pues yo creo que tenemos que implementarlo, ¿no? Y entonces, bueno, realmente con el proyecto nosotros lo que hemos pretendido es, por un lado, poder crear tratamientos digitales, ¿vale? Hemos visto que hay patologías que igual podrían abordarse solo de una forma digital, ¿vale? Sobre todo siempre relacionado con ejercicio terapéutico, que es donde existe más evidencia científica de que este tratamiento digital va a ser efectivo, ¿no? Pero siempre con supervisiones presenciales periódicas. Hemos pretendido también complementar, como bien decías tú, has explicado muy bien al principio, complementar los tratamientos que hacemos presenciales en nuestros más de 100 centros que tenemos en Ibermutua a lo largo de toda España, ¿vale? Acompañar al paciente en determinadas situaciones que ellos mismos nos han demandado frecuentemente. Es decir, es típico el paciente que te dice, oye, y el fin de semana que no vengo a tratarme, ¿qué puedo hacer en casa? O incluso imagínate un paciente que tiene un problema personal que le impide desplazarse 2 días a nuestro centro. Oye, ¿y qué podría hacer estos días, no? Pues también queríamos llegar un poco a ese ámbito de tratamiento, ¿no? O incluso en pacientes posquirúrgicos, después de la intervención quirúrgica, aunque en quirófano o posquirófano se les explica una serie de ejercicios, etcétera, etcétera, claro, igual a veces no es el mejor momento, ¿no? Entonces muchos de ellos pues tienen necesidad de información y de qué hacer, qué no hacer, cómo hacerlo, y sobre todo de supervisión, ¿vale? Porque con esto también lo que intentamos mejorar es la supervisión en tiempo real al ejercicio que está realizando el paciente. Ahí es donde influye la inteligencia artificial o donde interviene, ¿vale? Luego queríamos... Dime. No, perdón, siga, continúe. No, que hay mucha evidencia, por ejemplo, también en el sentido de que la adherencia al tratamiento va a ser mucho mayor cuando metemos este tipo de herramientas, ¿no? Y eso tradicionalmente también... todos habréis ido alguna vez al médico o al trauma o al fisioterapeuta, incluso, y os ha dado una hojita con ejercicios, ¿no? Eso ya pretendía mejorar esa adherencia al tratamiento, pero claro, sigue siendo muy baja, ¿vale? Esa adherencia al tratamiento en casa. Entonces, bueno, pues será una forma también de intentar mejorar esa adherencia, ¿no? Y luego, pues asesorar y guiar a las personas siempre en la realización de esos ejercicios, ¿no? Y que esa IA, esa inteligencia artificial, les ayude a que lo hagan de una forma correcta. O sea, algo que ellos demandaban, como te decía. Oye, que es que no sé si estoy levantando el brazo demasiado, o es que si estoy haciendo el gesto demasiado intenso o muy rápido, etcétera, etcétera. Entonces es verdad que la IA le va corrigiendo en tiempo real, ¿vale? Con unos parámetros que previamente les hemos marcado, y entonces el paciente se siente mucho más relajado, mucho más tranquilo y convencido de que está haciendo las cosas como tiene que hacerlas. Evidentemente la tecnología es muy importante, pero ya aquí siempre decimos nosotros que hay un margen de la población que se queda fuera, que es, por ejemplo, el de las personas mayores. Y otro lado que vemos un poco negativo, no digo en el proyecto que es fantástico, es que normalmente a uno le gusta que el fisioterapeuta le vea, ¿no? Le palpe, le mire, ¿no? El color de la vista, de los ojos, el tacto. Entonces, ¿de qué manera esto vamos a transformar la situación de relación paciente-fisioterapeuta de tal manera que bueno, además también lo ha comentado, la desafección de los tratamientos, no es lo mismo tener la obligación de irte hasta donde tenga que ver el fisioterapeuta que hacerlo desde el domicilio, ¿no? Claro. Yo creo que tengo ya una edad que estoy más próximo a lo que tú estás planteando pero claro, tú ten en cuenta que cuando tú planteas un proyecto de estas características, tienes que tener en cuenta que este proyecto no es un proyecto, en ningún momento vas a sustituir la fisioterapia, evidentemente que no, y en ningún momento es un proyecto que justamente deje a un lado eso que acabas de comentar, esa relación entre el sanitario y el paciente, en este caso entre el fisioterapeuta y el paciente, que yo creo que es básica en muchos casos, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros lo que hemos hecho es, primero, establecer unos criterios muy concretos de inclusión de pacientes a esta estrategia. Es decir, esto no sirve para todos, es decir, hay una brecha digital, pero a veces incluso tanto en el profesional sanitario como en el paciente. Es decir, no tiene sentido que yo meta en este proyecto a un señor que no tiene siquiera facilidad con el móvil. Evidentemente que no. Tenemos otras estrategias. Pero la idea es un poco ese avance que podemos generar en algunas patologías que hemos visto que
podemos mejorar de forma notable, ¿no? Es decir, hay patologías que podríamos llamar banales, por decirlo de alguna forma, donde simplemente a lo mejor, pues en vez de hacer venir al paciente 5 veces a tratamiento semanalmente, pues a lo mejor se le podría hacer venir 2 días, ¿vale? Con un tratamiento presencial y de las características que consideremos, incluso a veces de mayor calidad, ¿vale? Porque puedes jugar entonces con las ratios que estás tratando diariamente, ¿vale? Y el resto de pautas que las hagan a domicilio, porque es que esto nos valdría también. Tú piensas que el paciente puede estar en tratamiento fisioterápico 1:30, correcto, pues que el día tiene 24 horas. ¿Y qué hace el resto de horas? ¿No tiene nada que hacer en relación a su patología? Seguramente que sí, seguramente que hay que orientarle también. Entonces yo creo que con todo eso contamos. Yo siempre creo que es una estrategia que complementa, nunca sustituye, no tendría sentido. Claro, hay una cuestión, vamos, yo creo que es pura lógica, ¿no? Que la fase aguda tendrá que ir presencialmente, un fisioterapeuta le tendrá que tratar. Imagínense que se ha roto, pues no sé, en la rodilla y hay que hacer estiramientos. Pues hombre, entiendo yo que el fisioterapeuta en la fase aguda le tratará, le hará presiones para mover la rodilla, observando si hay dolor o no hay dolor, la rojez, en fin, todo tipo de cuestiones. Y entiendo que ya en una fase posterior será cuando podamos hacer la aplicación de la IA en un momento en el que el paciente se va al domicilio, ¿no? Y entiendo que esto es así, y en ese caso, ¿qué tipo de pacientes ya podrían entrar en este tipo de programas? Pues mira, te hago primero una matización sobre lo que has dicho, porque es cierto que en esa fase aguda, muchas veces el tratamiento tiene que ser mucho más controlado, ¿vale? Mucho más moderado. Es decir, en una fase aguda, pues a veces no por más hacer, la evolución va a ser más rápida. Al contrario, el paciente requiere unos tiempos, una adaptación de los tejidos, etcétera, etcétera. Entonces muchas veces ahí es donde, por ejemplo, ahí quizá la IA vendría muy bien. Por ejemplo, un postquirúrgico, pues a lo mejor con 3 sesiones semanales y pautas domiciliarias de control de edema, control muscular, mantenimiento articular, sería suficiente, ¿vale? En una fase intermedia, pues a lo mejor tú ya puedes implementar mucha más actividad y entonces a lo mejor sí que nos beneficiaremos de una presencialidad mayor, ¿vale? Y luego, cuando llegamos a esa fase final, donde el paciente ya es prácticamente autónomo, etcétera, etcétera, pues igual ahí podría entrar nuevamente, ¿vale? Este tipo de conceptos y acompañar ese destete que llamamos tradicionalmente al paciente que ya está en una fase final de su evolución, prácticamente está normalizando su actividad diaria y ya no necesita un tratamiento tan intenso, ¿vale? Pero sí que a veces necesita ese asesoramiento o esa ayuda, ¿vale? Para adaptarse a la vida normal nuevamente, ¿no? Entonces, de hecho, tenemos un protocolo diseñado en este proyecto que se llama acompañamiento al alta, ¿no? Es decir, hay pacientes que cuando se incorporan a su día a día, a su actividad laboral, porque ya están, si no al 100%, pues al 90%, pues sí que te requieren de ese acompañamiento o de ese, oye, ¿y entonces ahora qué puedo hacer? O si me molestase algún día, ¿qué debería hacer? Etcétera, etcétera. Entonces ahí también cabe notablemente este tipo de estrategias. Joaquín Torres, gracias por tu aportación, mucha suerte con el proyecto, que seguramente que tendrá muy buen resultado y que por lo menos propiciaremos que esa desafección a tratamientos que hay o esa no adherencia vaya menos y que los pacientes mejoren su calidad de vida. Gracias de todo corazón. Bueno, muchísimas gracias a vosotros por interesaros por nuestro proyecto, también sobre todo por visibilizar a estas grandes desconocidas que somos las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, por ello en concreto por interesaros por la fisioterapia y por la fisioterapia a nivel mutua. Venga, muchas gracias. Muchas gracias, buen día, hasta luego. ¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es el renting realmente flexible. La solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900-700-009 o en alquiver.es. El 15 de junio Las Ventas vivirá una de las grandes citas de la temporada. Corrida de toros in memoriam de Victorino Martín, con los toros de esta ganadería legendaria para Paco Ureña, Emilio de Justo y Borja Jiménez. Compra ya tus entradas en las-ventas.com.
En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Bueno, pues vamos a hablar de todo un poco. De todo un poco significa que esta semana la Fundación 360 para la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad lanzó un comunicado en el que hablaba que era muy complicado llegar a los procesos de autonomía personal si lo que prevalecía era el modelo de negocio asistencial que hay en centros residenciales, que no están pensados desde luego para propiciar ni mucho menos la autonomía personal de las personas con discapacidad. El modelo desde luego no es el más acertado si lo que queremos es que la gente no esté institucionalizada, y para ello pues hay que cambiar los sistemas de control y trabajo de las empresas de ayuda a domicilio. Para ello pues entre otras cosas es necesaria la incompatibilidad de estas empresas en que puedan prestar estos servicios si se tienen residencias, porque lo que está ocurriendo es que muchas personas que tienen la ayuda a domicilio no lo aguantan más y acaban en las residencias de estas empresas que tienen esa manera de trabajar tan dual, ¿no? Es decir, tenemos ayuda a domicilio, que es un caos para que al final los usuarios pues se quieran ir a una residencia que curiosamente también es de la empresa de domicilio, con lo cual la plaza de por vida es a 3.000 euros el mes, no hay mucho trabajo que hacer, hay el típico trabajo que hacer, pero todo se gestiona de otra manera. Querido Cristian, cuéntame un poco qué ha pasado. Hola Javier, buenas tardes. Pues efectivamente, la verdad es que pues uno de nuestros oyentes y de nuestros lectores pues ha leído nuestro artículo y ha estado viendo y nos ha querido manifestar un poco el caso que le pasa con su madre, que es una gran dependiente, tiene una dependencia de grado 3, entonces él es su cuidador no profesional y él es funcionario y ha solicitado a la Generalitat de Cataluña una adaptación del puesto de trabajo y de momento se la están denegando y no está pudiendo estar al cuidado de su madre. Entonces, nos ha escrito que que pretenden, que si tiene que dejar voluntariamente el trabajo o que tenga que poner a su madre, trasladarla a una residencia para su cuidado, y nos comentaba un poco que desconocía si se estaban vulnerando el derecho a cuidar de su madre de una manera digna o el derecho a ser cuidada sin que su hijo tenga que dejar de trabajar para ello. Entonces, nos ha manifestado todo este caso un poquito de la situación que se encontraba de acuerdo a nuestra nota de prensa. Oye, pues sin más preámbulos voy a hablar con Ramón. Voy a llamarle Ramón para obviar un poco su nombre, de tal manera que no tengamos ningún reparo en contar las cosas como son, porque a día de hoy lastimosamente todavía andamos con ciertos reparos y miedos a que puedan existir represalias. Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, muy bien, vamos aguantando. Bueno, me alegro mucho, sobre todo que nos hayas llamado, que te hayas puesto en contacto con nosotros, porque de alguna manera opinas que lo que está ocurriendo es lo que describe ese comunicado de la Fundación 360, y en especialmente qué es la situación concreta de lo que te está ocurriendo. Pues mira, para poneros en contexto, mi madre tiene 80 años, hace 18 años, desde los 62, que tiene un grado 3, como bien decía tu compañero, de la ley de dependencia. La tengo el 80-90% del día en la cama, encamasтрada. Yo soy su cuidador no profesional. Y viendo que publicaron un Real Decreto Legislativo, concretamente el 2/2024, el 21 de mayo, que se ajustaba justamente a mi caso, es decir, decía literalmente que podías pedir una adaptación horaria en tu lugar de trabajo, porque este Real Decreto Legislativo modificaba un artículo de la EBEP, del Estatuto Básico del Funcionario del Empleado Público, y me permitían hacer este horario que yo solicitara. Solicité dicho horario solo en turno de mañana, porque es a las tardes cuando no tengo nadie que me pueda cuidar mi madre, y ni corto ni perezoso. La Generalitat de Cataluña desestimó esa petición, dijeron que ellos tienen una normativa propia, que no se tienen por qué acoger al Real Decreto Legislativo publicado y que no me lo van a conceder. Yo sabía de esa normativa propia, pero también pensé que tendrían un poco de humanidad. No fue ese el caso, no tuvieron ni humanidad tampoco. Y Ramón, ¿esto lo has recurrido o has desistido ya por agotamiento? Lo he recurrido mediante mi sindicato al juzgado, pero claro, eso va a tardar a lo mejor 1 año y medio o 2 en llegar. Claro, la verdad que es que nosotros observamos que hay un modelo de negocio con las personas, que yo no sé si está vinculado un poco con las propias administraciones para que esto sea así, porque no es normal
que al final, claro, las familias o los sistemas de gestión de este tipo de ayuda a domicilio, pues si es que llegan algunas familias, que algunos ni llegan, pues está propiciando que al final desistáis y que pidáis un ingreso en residencia, cuando, por otro lado, el gobierno está diciendo que no quiere institucionalizar a las personas. Pero por lo que veo, al final, ¿qué es lo que vais a seguir haciendo? Cuidar de la madre, lógicamente, vosotros. Yo siempre he tenido claro que la quiero cuidar. Mi madre hizo mucho por mí cuando era pequeño y me cuidó muchísimo. Yo tenía enfermedades varias y no sabían lo que tenía, y la pobre hasta se endeudó para solucionar mis problemas. Pobrecita, es que la tengo que cuidar. Me veo en la obligación. Lo quiero hacer siempre, pero claro, es que te ponen entre la espada y la pared. Fíjese usted la malicia de mi empresa, que lo que pedía era solo trabajar al turno de mañana, no hacer como hago ahora, que me pueden poner mañana o tarde cuando ellos quieran. Pues fíjese la malicia que le decía, que desde que pedí esto y me lo denegaron, ahora priman más, me ponen más expresamente en el turno de tarde. Aquí hay mucha maldad. Pues mira, Cristian, que nuestro jurídico te va a dar una opinión al respecto de esto, a ver si se puede hacer alguna cosa. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Nada, efectivamente, bueno, una de mis recomendaciones lógicamente iba a ser que entraras por la vía judicial, porque es importante que tengamos en cuenta que efectivamente esa reforma que había del Real Decreto Legislativo que modificaba el artículo 47 del Estatuto del Empleado Público te posibilitaba eso, y aunque la Generalitat lógicamente tiene competencias, tiene capacidad de hacer regir sus leyes, tenemos que también fundamentarnos en que, bueno, pues al final las normativas autonómicas, ¿vale? Tienen que regular, tienen que aprobar lo que establece una normativa de rango superior. Entonces, muchas veces tenemos que recordarles que, aunque ellos tengan esa capacidad de poder regir sus normativas por sus disposiciones, hay normas, hay leyes de carácter superior que tendrían que aplicarse. Entonces, bueno, una de nuestras recomendaciones, lógicamente, era que, aparte de que recurrieras por la vía judicial, acudieras también a los sindicatos o a algún abogado especializado, como has comentado, que ya has hecho, o incluso acudir a alguna inspección de trabajo, y sobre todo pues defender ese principio de no discriminación y ese derecho a la conciliación que tan bien refleja y recoge ahora mismo el artículo 47 que mencionabas tú, que posibilita esa conciliación incluyendo el cuidado a familiares. Entonces, ya te digo, nosotros desde aquí te queríamos desde luego apoyar a que hicieras valer tus derechos y a que trabajaras en ello, porque desde luego esa conciliación tiene que hacerse real, y más en estos casos que bueno, pues que tratan con personas tan delicadas, y sobre todo que hay que defender los derechos de las propias personas con discapacidad. Sin duda, y tanto que sí. Pues Ramón, agradecemos tu llamada, tu valentía y tu coraje por seguir ahí atendiendo a la madre, aunque desde luego que la Administración tiene que saber que los impuestos deben servir para algo, que hay normativa estatal, que hay, una cuestión que se llama derechos humanos, y que al final, bueno, pues que tienen que prevalecer. Así que todo nuestro ánimo, y en todo lo que te podamos ayudar, cuenta con ello, porque desde luego tenemos una vida, pero la vamos a agotar para que en esto de lo que es la autonomía personal, pues pueda disfrutarlo cualquier persona, no por ser persona con discapacidad, sino por el mero hecho de ser una persona. Gracias, Ramón. Muy agradecido, y muchas gracias por el servicio que prestan. Saludos. Un abrazo fuerte. Continuamos. Gracias. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas. ¿Cómo está el patio? Este espacio se lo ofrece Ecoducha, la forma más segura de ducharse. Pues ¿cómo está el patio? ¿Cómo está el patio, querido Tony Melero? ¿Qué tal? Muy buenas radio oyente, muy buenas Javier, buenas Cristian. Está internacional y nacional. Como sabes, siempre intento traer con la ayuda de Alejandro una noticia de fuera y otra de dentro. La de dentro rápidamente. Sofía Suescún y Kiko Jiménez, no sé si les ubicáis, pero bueno, personajes, sí, claro, por no dar muchos más datos habituales de la prensa rosa española, publicaron en redes una fotografía que ellos mismos salían con una foto que parecía ser de una ecografía. Pero la cosa es que ¡chan, chan!, no está embarazada. Esto era una ecografía que ella había hecho representando como cuando sus perritos iban a nacer, como si fuesen sus hijos. Entonces ha recibido multitud de críticas
intentar hacer ver que está embarazada para conseguir visibilidad en redes. Hacer caja. Efectivamente. Luego ha recogido cable, que esto es muy de WhatsApp de ahora, el recoger cable. No te ha pasado nunca que te equivocas y ahora tenemos un tiempo prudencial para eliminarlo. Queda feo, pero queda muy feo, es que hay notas de audio que quedan peor. Dices, eso, rápido. Yo creo que habría que quitar eso de este mensaje se ha eliminado porque queda horroroso. Queda feo. Sí, que ponga simplemente un simbolito que tú sepas que se ha eliminado. Ya, pero entonces perdería la gracieta, ¿no? De hecho, si abrimos el melón de audios de WhatsApp, Javier, no acabamos, porque para mí existen varios tipos de personas. Las que lo escriben y lo mandan y ya está, aunque se equivoquen. Sí. Y las que cuando se traban o tal, le dan a eliminar y vuelven a grabar, que ahí no sale que lo has eliminado. ¿Cuántas disputas hay ahora por ese tipo de mensajes que jamás pensamos que pudiera ocurrir así? ¿Eh? ¿Y qué habías puesto? No, nada. Bueno, salía una. Sí. Y luego están también los que mandan el audio y se escuchan su propio audio. Esos también están. Eso es como ir al baño a hacer aguas mayores y mirar la obra que has hecho. Sí. Bueno, vamos con la noticia internacional. Ahí la dejamos rápidamente. Sí. Carlos III no ha escatimado en gastos cuando se trata de proteger a la reina Camila. Es una noticia que rescata Hola, y es que acaba de gastarse el rey Carlos III 3,5 millones de euros para comprar una finca que está al lado de la casa donde estaba Camila, para que no la moleste nadie. Y esta noticia quería comentarla rápidamente. Uno de los primos lejanos de Carlos III, amigo del programa, que hace tiempo que no viene, el rey emérito, don Juan Carlos I. Hombre, ¿cómo está? Claro, os cuento rápidamente. Mira, Javier, la cosa es que Camila compró una casa hace 30 años al separarse de su marido Andrew Parker. Arranca el Andy, es que en inglés no me sale. Donde ella estaba tranquila en esa casa, y entonces Carlos, que tiene dinero como yo, pues ha comprado la finca entera. Cada uno, esto es una declaración de amor. Hay quien escribe poesía o canciones, hay quien compra casas, ¿no? Cada es como una porcelana que no quiere que se rompa, ¿no? ¿Quién, la casa o ella? Ella. Perdón, es que tengo alergia allí en Abu Dhabi. Bueno, y me da tiempo, rápidamente. Que es que somos así, los que tenemos dinero, 3,5 millones tampoco es tanto, parece mucho, pero tampoco es tanto. Pero es que así somos los que tenemos dinero, atajamos el problema de raíz. Será por dinero. Si hubiese sido otro, habría vendido la casa. Carlos dice, pues yo te compro la finca de al lado. Esto es como si vas al cine y tienes dinero y te molesta el de al lado porque come palomitas. Me compro el cine. Exacto. Que no me gusta la película, me compro a Tarantino. A que productora. me haga una película. Si te compras a Tarantino, puedes tener el cine abierto casa hasta el amanecer. Era un chiste cinéfilo. Y acabo porque mi amigo Boris Izaguirre me dijo que se quedó con ganas la última vez de hacer una buena cuarteta a estas dos noticias. Vamos a ver, Boris, ¿qué tienes escrito para nosotros? Bueno, muy buenas a todos. Quería hacer membrana, ¿no? Membrana, sí. Era una palabra preciosa, pero cuando intento ir de listo, pues viene el diccionario y me pega en la boca. No pasa nada. Pero bueno, que es una combinación de tercetos, cuartetas y sonetos, que dice algo así. ¿Ter qué? Terceto, cuartetas y sonetos. Vale. No necesariamente en ese orden. Vale. Ni en ese género y número. Vale, joder. Vale. Bueno, dice, Sofía y Kiko parecía que estaban embarazados. Mostrando la ecografía, los dos bien abrazados. Engañando jugaron con las ilusiones de la gente, y a nadie dejó indiferente que después de ese posado, enseñando a un nuevo ser humano, nos demos cuenta que mienten y no han estado acertados. Hay otro tema puntero, el del rey Carlos III, mostrando que el que tiene dinero puede comprar cualquier terreno. Su amor es bonito y tiene buena pinta, al comprar por su amada ese pedazo de finca. Desde España veremos, sentados en una silla, la relación de Carlos y Camilla. Si se pronuncia como es, rima sonante y queda peor, así que Camilla. A 3,5 millones ha sido el montante. Que no molesten a su mujer, para él es lo importante. No tienen nada que ver las dos noticias que ven, la ecografía que nos han colado y la casa del rey inglés. Las dos son historias de enamorados, y por la felicidad desde al lado, a veces dan un traspié, pero es que errar es humano. Qué bonito. Ese público maravilloso que nos ha costado un bocata de chorizo para todos ellos. Gran aplauso.
Bueno, pues desde luego todo un éxito, ¿eh? Todo un éxito. Todo un éxito. Y esto me dicen que puedo decirlo rápidamente. Esto es como cuando dicen, ¿puedo saludar en los programas de televisión? Saluda, pues saludo. Quería dar un saludo a todos los que vengáis, que el viernes 28 de marzo estaré en la sala del Teatro Off Latina. Ya hay 20 y tantas entradas vendidas, así que bueno, la sala no es muy grande. Animar a la gente que se pasen a las 8 menos cuarto de la tarde en el Teatro Off Latina, calle de los Mancebos 4, 28 de marzo, viernes a las 19:45. Tony Melero estaré allí con varios personajes, con mi show El humor de cada década. Pues ir. Que me ahogo, más rápido no puedo. Ir porque merece la pena. Yo te conozco y sé que eres un gran profesional. Así que gracias. Muchas gracias. Yo voy a decir otra cosa. Yo quiero que a nuestra asociación Afibron, bueno, pues a ver si podemos colaborar con ellos en una campaña de crowdfunding que hay para, bueno, pues publicar un cuento que al final no es un cuento infantil, pero que de alguna manera explica lo que es la fibromialgia y pretende pues ilustrar, enseñar a toda la sociedad todos los pormenores, pero también las cosas positivas que hay para salir de esa enfermedad o por lo menos para sobrellevarla. Así que en la página web de afibron.org tiene la posibilidad de hablar con todos ellos. Este espacio se lo ha ofrecido Ecoducha, la forma más segura de ducharse. Y nosotros nos vamos. Bueno, la verdad que esta semana ha sido una semana fantástica porque ha ganado el Madrid. O sea, felicidades a los que sean del Madrid y lo siento por los que sean del Atleti, pero bueno, estamos con ellos. Así que nada, seguimos. Tarde de fútbol y excelente semana para todos. Un abrazo y sean felices. Este programa te lo ha ofrecido tu farmacia de confianza con el apoyo de Vidafarma.